Novena lección. La interrogación inglesa. Presente interrogativo, con do. Hay varias maneras de formar el interrogativo en inglés. Comenzaremos por aprender a hacer preguntas usando la palabra do. Este término, cuando ayuda a formar la interrogación, no tiene ningún valor propio, solo está indicando que el verbo va en forma interrogativa. Para interrogar en tiempo presente con la palabra do, basta anteponer esta al pronombre personal. They send. Do they send? You go. Do you go? Hay una sola pequeña excepción, y ella es la necesidad de usar das en vez de do cuando se habla de la tercera persona del singular, es decir, cuando hablamos de él o ella. She sends. Does she send? He goes. Does he go? Usted ya ha estudiado que hablando de he o de she se agrega, en tiempo presente, una s al verbo, pero advierta que usando el verbo en forma interrogativa no se agrega dicha s. Pregunta, ¿cómo se forma el interrogativo inglés con la palabra do? Respuesta, colocando do delante de los pronombres personales. Pregunta, ¿cuándo se interroga con das? Respuesta, hablando de él o de ella. Para fijar permanentemente en su cerebro la interrogación hecha con la palabra do, deberá estudiar hasta que le sea posible traducir, sin esfuerzo y en forma instantánea, todas las formas verbales de esta página. You take. Do you take? We see. Do we see? You say. Do you say? She comes. Does she come? They go. Do they go? I send. Do I send? Does she go? Do we go? Do I make? Does she come? Does she send? Do they take? Does he go? Do you put? Do I say? Do you keep? Do they put? Does he let? Do we give? Do they get? Pasado interrogativo, con did. ¿Ya ha visto usted lo fácil que fue, valiéndose de las palabras do y das, formar el presente interrogativo inglés? Ahora bien, si el presente interrogativo inglés es fácil, el pasado interrogativo es más fácil aún, ya que, para formarlo basta colocar la palabra did delante de la frase. Pregunta, ¿cómo se forma el pasado interrogativo inglés? Respuesta, colocando did delante de frase, la cual debe llevar el verbo en tiempo presente. Es tan sencillo interrogar con did, que bastará que el estudiante se familiarice con las formas verbales que siguen para adquirir una idea exacta de cómo interrogan los ingleses en tiempo pasado. We did. Did we do? You made. Did you make? You got. Did you get? You said. Did you say? We took. Did we take? She came. Did she come? He sent. Did he send? I saw. Did I see? Nuevas palabras. Esperamos que el estudiante llevará siempre consigo una libreta con las palabras que ya ha estudiado, y que aprovechará todas las oportunidades que se le presenten para repasar las palabras ya aprendidas. Las palabras que el estudiante necesita aprender son muy pocas, pero esas pocas hay que saberlas a la perfección si quiere hablar rápidamente inglés. Aprenda ahora estas nuevas palabras. Meeting. Quiet. England. Nation. Lift. Care. Month. Week. Opuestos. Question. Answer. Question is the opposite of answer. Hard. Soft. Hard is the opposite of soft. Before. After. Before is the opposite of after.
La interrogación con will, what, may y might. Cuando se desea interrogar con tiempos de verbos que exigen el uso de will, what, may o might, basta alterar el orden, colocando la palabra will, what, may o might delante del pronombre personal. Pregunta, ¿cómo se forma el interrogativo cuando se habla en los tiempos que exige el uso de will, what, may y might? Respuesta, colocando will, what, may y might al principio de la frase. Es muy importante que el estudiante se familiarice con las formas verbales de esta página y las siguientes, las cuales son de continuo uso en la lengua inglesa. I will get. Will I get? We will give. Will we give? I will see. Will I see? They will send. Will they send? You will make. Will you make? He will keep. Will he keep? You will say. Will you say? Would he come? They will come. Will they come? They would say. Would they say? He would come. Would he come? They would let. Would they let? You would give. Would you give? They would see. Would they see? He would make. Would he make? She may send. May she send? I would send. Would I send? They may see. May they see? Would they say? You may give. May you give? I may get. May I get? We may come. May we come? They may take. May they take? You may put. May you put? I may say. May I say? You may keep. May you keep? He might go. Might he go? They might give. Might they give? Might I see? La interrogación hecha con to be y to have. Ya sabemos que para formar el interrogativo de los verbos basta anteponerles las palabras do, das o did. Pero esto no se hace con to be y to have, los cuales forman su interrogativo sencillamente colocando primero el verbo seguido del pronombre. Esto es fácil entenderlo, para lo cual basta fijarse en los siguientes ejemplos. He is wrong. Is he wrong? They are ready. Are they ready? He has done his work. Has he done his work? They are in the house. Are they in the house? She has been ill. Has she been ill? He was in the garden. Was he in the garden? He was writing a letter. Was he writing a letter? They have money in this bank. Have they money in that bank? He has gone with his mother. Has he gone with his mother? Presente compuesto interrogativo. Usted ya sabe cómo se interroga con do en tiempo presente. Ahora, bien, para interrogar en tiempo presente compuesto, forma que es mucho más usada, se coloca simplemente el pronombre entre el presente del verbo to be y algún gerundio. He is going. Is he going? They are sending. Are they sending? Pregunta, ¿cuáles son las dos formas de interrogar en tiempo presente? Respuesta, por medio de do o combinando el presente de to be con algún gerundio. Formar la interrogación con to be en combinación con cualquier verbo en gerundio es muy fácil, como podrá usted comprobarlo familiarizándose con las formas verbales siguientes. He is seeing. Is he seeing? He is getting. Is he getting? They are sending. Are they sending? You are keeping. Are you keeping? He is making.
Is he making? We are going. Are we going? They are putting. Are they putting? Palabras interrogativas. Se puede interrogar en inglés, igual que en castellano, con ciertas palabras como ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, etc. No necesitaremos dar mayores explicaciones sobre esto, porque esta forma de interrogar es igual en nuestro idioma castellano como en inglés. Estudie con atención las explicaciones y las frases de esta página y las siguientes y le será sumamente sencillo interrogar con las palabras qué, dónde, cuándo, cómo, etc. Who significa quién, quiénes. El pronombre who se emplea refiriéndose a personas. Who is making that noise? Who said that? Who are you? Who is that man? Who are those men? Who después de una preposición se convierte en whom. With whom? With whom are you working? To whom? To whom are you writing? For whom? For whom is that letter? Wish. La palabra wish es de mucho uso y sus significados deben ser cuidadosamente estudiados. Which significa cuál, cuáles, lo cual, el cual, la cual, los cuales, las cuales. Which is your room? Which is my plate? Which is your brother? Which is your book? Which is your house? Which are your books? Which is the road to Lima? Which are your shoes? Where. La palabra where significa dónde. Where is my coat? Where is my son? Where are you? Where is my hat? Where is your house? Where is my money? Where is my mother? Where is the sugar? When. La palabra when significa cuándo. When did you go to Peru? When may I go? When will you go to Quito? When will you go to Paris? When he will come? What. La palabra what significa qué. What are you doing? What is that? What are you saying? What are you saying? What did he say? What town is this? What country is this? Is that what you say? Is that what you did? What is the time? En frases admirativas, what va seguido de a. What a small house. What a good idea. What a strong man. What a beautiful flower. Why. Cuando se pregunta por medio de la palabra why, generalmente se contesta por medio de la palabra because. Why? Because. Why do you go there? Because my father sent me. Why are you in bed? Because I am ill. Why did you do that? Why are you so dirty? How. How significa generalmente cómo. How are you? How is your father? How is that done? How did you get that money? How is your mother? Aunque how significa generalmente cómo, cuando se pregunta por la edad de las personas o por las dimensiones de algo, tiene el significado de qué. How long is this road? How tall are you? How old are your son? How old are your father? How old are you? Whose. La palabra whose significa de quién, de quiénes. Whose is this hat? Whose is that coat? Whose is this pencil? Whose is that horse? Whose are those houses? 1. Preguntándose por la edad de una persona, la palabra old, viejo, viene a corresponder a la palabra castellana edad, der. La expresión verbal impersonal, I, se traduce en inglés por there is o por there are.
Se usa der is cuando se habla de hay en singular y der are cuando se habla en plural. Pregunta: ¿cómo se traduce la expresión verbal castellana hay? Respuesta: la expresión hay se traduce por der is o der are. Ejemplo: There is. There are. There is bread on the table. There is water in the bath. There are 4 boys here. There is no work for me. There is no food for him. There are 2 letters for you. There is no water. Para interrogar con der is o der are. Para interrogar con der is o der are, se invierte el orden de estas palabras. Is there? Are there? Is there a letter for me? Are there any apples in the house? Are there any books on the table? Is there a boy here? Der was y der were. La expresión verbal impersonal, había, o, hubo, se traduce por der was cuando se habla en singular, y por der were cuando se habla en plural. Pregunta: ¿cómo se traduce la expresión verbal impersonal castellana había o hubo? Respuesta: las expresiones había o hubo se traducen por der was o por der were. Estudie cuidadosamente las siguientes frases. There was. There were. There was a war in Asia. There was a letter for you. There was no news for you. There was no sugar. There were no boys here. Para interrogar con der was o der were. Para interrogar con las expresiones der was o der were sencillamente se invierte el orden de estas palabras. Was there? Were there? Was there a war in Europe? Was there a letter for you? Was there no sugar? There will be. La expresión verbal impersonal, habrá, se traduce por there will be. Pregunta: ¿cómo se traduce la expresión verbal impersonal castellana, habrá? Respuesta: la expresión habrá se traduce por there will be. There will be war in Europe this year. There will be work for you tomorrow. There will be no rain this summer. Will there be war between Argentina and Chile? No, there will be no war between Argentina and Chile. Yes if. Yes significa sí en respuestas afirmativas. If significa sí, dando la idea en caso de. If I were you. Yes, that is the answer. Will you come tomorrow? Yes, if it is possible. If I went to Europe, would you go with me? Yes, if I were not ill. May you go now? Yes, if my brother goes with me. Nuevas palabras. Más adelante brindaremos al estudiante indicaciones más precisas para que pueda adquirir una perfecta pronunciación inglesa. Por el momento, basta que acentúe muy claramente las letras que llevan acentos, y que pronuncie muy débilmente las letras mayúsculas de nuestra pronunciación figurada. Nota del editor. Obviamente con estos audio-videos usted puede escuchar la pronunciación de las palabras, y la pronunciación figurada del libro solo le servirán de guía. Ready. To be. Thin. Long. Tall. Bath. To see. Seen. Time. Bathroom. Now. Order. In order that. El adjetivo inglés es invariable. Los adjetivos ingleses son siempre invariables. Son iguales para el singular, el plural, el femenino o el masculino. All. Mixed. Right. Secret. Full. Round. Expert. Examen de la novena lección. A. Como habitualmente se le pide, deber usted revisar todos los exámenes de cada una de las primeras 8 lecciones, antes de ejecutar el presente examen. B. Cuando se interroga con das. C. Traduzca al inglés estas formas verbales. 1.
¿Viene ella? 2. ¿Van ellos? 3. ¿Mantiene usted? 4. ¿Toma usted? 5. ¿Consiguió usted? 6. ¿Vino ella? 7. ¿Pusieron ellos? 8. ¿Dijo usted? 9. ¿Digo yo? 10. ¿Enviarán ellos? 11. ¿Vendría él? 12. ¿Puedo yo decir? 13. ¿Verían ellos? D. Traduzca al castellano las siguientes frases. 1. Has she seen her mother? 2. Was he writing a letter? 3. Have they gone with their mother? 4. We have no friends here. 5. He is not very well. 6. I have no money. 7. I have no brothers. ¿Cómo se forma el pasado interrogativo inglés? F. Traduzca al inglés las siguientes frases. 1. ¿Quién dijo eso? 2. ¿A quién está usted escribiendo? 3. ¿Quién es usted? 4. ¿Quiénes son esos hombres? 5. ¿Dónde está mi chaqueta? 6. ¿Cuándo fue usted a Venezuela? 7. ¿Dónde está el azúcar? 8. ¿Dónde está mi madre? 9. ¿Qué hora es? G. ¿Cómo se forma la negación inglesa en tiempo presente? H. Traduzca al inglés lo siguiente. 1. Poco. 2. Pésimo. 3. Peor. 4. Malo. 5. Menos. 6. El, menos. 7. Mejor. 8. El mejor. 9. Yo no vi. 10. Ella no envió. 11. Él no consiguió. 12. Yo no estaba cansado. 13. Ellos pueden poner. Fin de la novena lección. El estudiante no debe olvidar la necesidad de repasar toda la lección, cuando la comprobación del examen de ella le demostrara que no tiene todavía bien dominada esta materia. Ejercicios de perfeccionamiento de la novena lección. La lección que acabamos de estudiar está dedicada casi enteramente al estudio de la interrogación inglesa, que es, por supuesto, una de las cosas más importantes en el estudio de ese idioma. En realidad, la puerta de entrada que conduce al dominio de un idioma casi no puede abrirse con otra cosa que no sea saber hacer preguntas y saber contestar a las preguntas. Cuando el estudiante asimile en forma absoluta la lección que aquí damos término, habrá dado un paso decisivo hacia el dominio total del idioma inglés, ya que ese paso le permitirá comenzar a hablar con otras personas que sepan inglés, y, al cabo de una corta práctica, lo que al principio se hace con gran dificultad, se convierte luego en una tarea agradable y fácil. 1. Advierta que en inglés el signo de interrogación solo se coloca al final de la frase. 2. Note cómo la palabra time, tiempo, viene a corresponder a veces a la palabra castellana, hora. Una vez que haya estudiado cuidadosamente esta lección y efectuado con éxito el examen que corresponde, estudie las frases siguientes. Will he go with us? Would he go with us? May he go with us? Might he go with us? Does he go with us? Did he go with us? Will you come to our house? Will you come to our house? Yes, I'll go tomorrow. Yes, we'll go tomorrow. Is your father in Lima? No, he is now in Buenos Aires. Where are you going? I am going to see a doctor because I am very ill. Is that your son? No, that is my sister's son. What time is it? It is 1:45. How old is your son? He is 10 years old. Why are you not working? Because I am tired and I am needing a little rest. Did he send a letter for my brother? Why did he do that? Because he was needing some money. Have you any money?
Yes, but not for you.